Vamos a hablar directamente de las transformaciones. En esta ocasión nos toca lidiar con tres transformaciones básicas, que son trasladar, escalar y rotar. Vamos a hablar de qué podemos realizar con estos objetos gracias a que tenemos las transformaciones. Bueno, una vez que aprendamos cómo crear los elementos, podemos crear diferentes comportamientos en el objeto. Esto es lo que habíamos descrito como una transformación. Podemos hacer que el objeto gire alrededor de un punto, podemos hacer que el objeto se mueva en cierta distancia, o podemos hacer también que cambie de tamaño. Ya habíamos mencionado el nombre, pero aquí lo volvemos a mencionar diciéndonos que a esto se le conoce como transformación. Vamos a ver un ejemplo. Trasladar. Para trasladar un objeto, solo se necesita un nuevo lugar a donde el objeto tiene que ir. En este caso se toma en cuenta los tres ejes X, Y y Z. Esto quiere decir que nos podemos mover a través de esos tres ejes sin importar la distancia, si es negativa o positiva. Se nota con el método obj.position, que obj viene siendo el objeto creado, y .position, que es igual a un vector en X, Y y Z. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, pues vamos a crear primero parte del movimiento. En este caso necesitamos una posición para decir que vamos a trasladar un elemento. Vamos a trasladar el box a una distancia de 30, tomando en cuenta siempre que la posición parte de un vector. En este caso, el vector en posición X se calcula a una distancia. Aquí podemos ver el box de manera alejada y podemos modificarlo. Esto es la transformación básica. Podemos también, de igual manera, utilizar dicho vector con la instancia de Babylon.vector3 y darnos una idea que podemos renombrar tanto los espacios en X, Y y Z. Vamos a actualizar y podemos ver que modificamos las tres posiciones de nuestra figura geométrica. Vamos a hablar del escalar. El escalar nos sirve simplemente para aumentar de volumen de forma natural el volumen de una figura. Para escalar un objeto o aumento de tamaño solo se necesita el objeto y el método scalem. El scalem.x también puede obtenerse un valor a diferencia de un vector. Vamos a ver un ejemplo. Ahora vamos a escalar nuestra figura, vamos a convertirla un poco más grande. Para eso vamos a regresarla a su posición original diciendo que la vamos a ubicar en una posición 0, 0 y vamos a regresarla al centro. Vamos a hacer que el box reciba una escala y vamos a igualarla a un vector también, donde vamos a ponerle valores de 2,2,2. Esto va a hacer que nuestra figura crezca un poco más de lo normal. Ya podemos ver aquí la figura un poco más grande a partir del tamaño original. Vamos a hablar de rotar. Para rotar un objeto y el método rotation.x, esto se puede hacer mediante un vector o simplemente utilizar también .y o .z, y proporciona un ángulo en radianes. Ya que se sabe que los radianes incluyen el valor de pi, utilizamos math.pi de JavaScript. En este ejemplo vamos a ver cómo funciona math.pi por el valor dividido entre 180, que son los grados que podemos girar. Vamos a ver un ejemplo. Ahora vamos a ver la rotación. Vamos a marcar un poco el ejemplo de traslación, ejemplo de escala, y vamos a poner ahora ejemplo de rotación. Vamos a utilizar la rotación de la siguiente manera. Vamos a utilizar rotation.xscale. Vamos a decirle a este cálculo que utilizamos una variable que se llama math.pi. Por el ángulo que queremos vamos a poner un ángulo de 45 y esto lo vamos a dividir entre 180 para convertir a radianes el número que necesito en la posición X. Vamos a guardarlo y vamos a correrlo. Podemos ver, rotó de alguna manera en 45 grados en el eje X. Esto lo podemos hacer también en el eje Y y en el eje Z. Vamos a hacerlo con el X, vamos a hacerlo con el Z. Vamos a actualizar. Podemos ver que nuestro cubo tiene una rotación uniforme en todos los ejes.
Vamos a utilizar en esta pequeña práctica un control de movimientos que nos va a definir los valores de desplazamiento, de escalar y de rotar. Así como también vamos a codificar parte de la selección de un archivo en formato PNG y JPG para modificar materiales de una figura geométrica. Vamos a utilizar el input color para cambiar de color respectivamente en donde utilicemos figuras. Lo que tenemos que incluir en esta parte simplemente ha sido la parte de Bootstrap. Nos bajamos el framework e incluimos las dos etiquetas nuevas de Bootstrap. Vamos a incluir el archivo CS y el JS. De igual manera, vamos a generar unas etiquetas que nos van a ayudar a definir el contenido de nuestro proyecto y vamos a utilizar el container row que pertenecen a Bootstrap y vamos a crear una columna de 3 elementos, aislando de manera continua en la columna de 9 para las canvas del modelo 3D. Esto es una simple modificación en la cual debe quedar de la siguiente manera. Ahora vamos a agregar el código. Para que sea un poco más rápido, vamos a implementar el código que podrás encontrarte también de manera adjunta. Vamos a agregar el código y vamos a agregar una lista, un list group en Bootstrap para tener a disposición un elemento de configuración. Vamos a ponerle, posteriormente hemos agregado los inputs tipo range con valores de 5 hasta 10. Vamos a crear también los diferentes movimientos que puede realizar dicha instrucción, como por ejemplo cambiar de posición de manera dinámica en valor X, Y y Z, cambiar de tamaño en valores X, Y y Z, rotar en X, Y y Z. Además de eso, hemos incluido el input tipo archivo y el input tipo color. Esto nos va a ayudar a cambiar de color dicho elemento y vamos a ejecutar este fragmento de código. Vamos a notar que tenemos los controles de los valores en X, escalar, rotar y trasladar. También tenemos para seleccionar una imagen y seleccionar un color. Vamos a programarlo entonces de la siguiente forma. Vamos a cambiar posición y vamos a generar una función al final del proyecto. En la parte del cálculo de integración vamos a crear nuestro propio script de control donde vamos a incluir cierta función que nos permita cambiar de movimiento cualquier elemento. En este caso vamos a utilizar por ejemplo, vamos a poner box.position.x y vamos a poner el valor nuevo. Dicha función va a ayudar a que el box se mueva en cuanto el control se lo solicite. Vamos a hacer el movimiento. Vamos a mezclar un poco este tipo de movimientos. Podemos observar cómo el cubo se mueve a disposición del control. Lo podemos tomar para otros eventos y así vamos a emplear parte de todos los valores en X, Y y Z. Una vez que tenemos creada todas las funciones, vamos a correr el programa y vamos a darnos cuenta que lo que tenemos agregado prácticamente es el control de todos los movimientos del box. En este caso, tú puedes crear funciones de manera dinámica que permitan la modificación de cualquier elemento que exista en mi escenario. Vamos a agrupar un poco este código y vamos a darnos cuenta que cada uno de los movimientos que se genera a partir del código es gracias a que tenemos el tipo range. Ahora lo que vamos a hacer es probar este fragmento de código. Vamos a actualizar y vamos a ver que simplemente nuestro elemento le da el control total en todas las posiciones. Podemos escalar en X, podemos escalar en Y, en Z, podemos rotar varios grados. Y bueno, vamos a ver ahora a la selección del archivo. Bueno, para este código no vamos a codificar toda la función, pero vamos a explicar un poco cuál es la funcionalidad exacta de este elemento.
En este caso vamos a utilizar el cilindro y vamos a cambiar una textura que nos proporcione el usuario. Para eso vamos a necesitar una función, todo lo que el usuario seleccionó al material del cilindro en forma de diffuse texture. Este código lo único que va a hacer es monitorear el nombre del archivo que el usuario seleccionó mediante el botón de File Picker. Entonces, una vez que monitoreamos el File Picker, lo único que va a hacer es agregarlo al handle File Select, que posteriormente se convertirá en base 64 con una función BTOA, y la información binaria va a quedar agregada al cilindro. Vamos a correrlo, vamos a ejecutarlo y vamos a ver claramente el cilindro. Vamos a seleccionar y vamos a ver que la textura se agregó también encima del cilindro. Si nosotros queremos transformar, por ejemplo, la textura del balón, vamos a agregárselo al share. Simplemente actualizamos, observamos el share, la D de biblioteca, y vamos a ver que la textura fue agregada al share. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es utilizar la siguiente funcionalidad. Vamos a utilizar la función de cambiar color con un valor predeterminado. Este cambiar color lo único que hace es recibir el valor del tipo color, parsearlo y convertirlo a su respectivo elemento RGB para poder agregárselo como material, por ejemplo, en este caso, al plano. Vamos a correrlo. Ya tenemos el type tipo color y ya tiene la instrucción de la siguiente manera: document.getElementById backgroundColor.value. Eso significa que va a agarrar el color que tiene background color. En este caso es FF0000. Observe que aquí tiene el signo de número, por lo cual la función necesita reemplazar ese elemento. Vamos a correrlo, vamos a identificarlo y vamos a buscar en este caso al plano. Vamos a buscar el plano, vamos a darle un color morado oscuro, vamos a darle a aceptar y podemos ver que el cambio del color del material del plano ha sido removido y cambiado a disposición del usuario. Vamos a también ver que hay más ejemplos de uso para las texturas y para dichos movimientos en la siguiente dirección, donde se aplican determinadas características como las que ya hemos aplicado en diferentes circunstancias. Bueno, pues con esto ya hemos terminado el capítulo 3 y nos vemos hasta el próximo video. Ya estamos de vuelta.